se esconden y no los encontramos. Tengo oportunidad aquí también de poder poner aquí para saber cuánto tiempo llevo. Acá le llevo 752 horas y se me olvidó apagarlo la última vez. Ok. Muy bien, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Es Pablo aquí hablando, ¿verdad? Una carta que envía a los filipenses, una obra que Dios le dio la oportunidad de iniciar, y les está mandando una carta ya después seguramente de algunos años, y dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y luego el versículo 6 dice: estando persuadido, otras versiones dice estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, pues tenemos esta porción, ¿verdad? Que sigue siendo una de las porciones también más conocidas y de las más a las que más recurrimos, ¿verdad? Para poder de alguna manera ser animados o animar a alguien más. Este versículo, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero yo he aprendido que cuando leemos alguna promesa de parte de Dios, debemos de aprender a poder estudiar un poquito más de qué se trata cada promesa, porque hay versículos muy atractivos, ¿verdad? Que pudieran ser muy atractivos para nosotros y que pudiéramos a lo mejor aprendérnoslos, recibirlo, compartirlo con alguien más sin saber qué es lo que implica esa promesa de parte de Dios. Y las promesas de parte de Dios siempre de alguna manera están como condicionadas a que estemos caminando con Él, estemos obedeciendo o respondiendo el llamado, la instrucción que Él nos da, y no podemos pretender, ¿verdad?, recibir una promesa de Dios nada más así, ¿verdad?, por guapos, ¿verdad?, o por inteligentes. No, siempre se trata de tener una actitud correcta delante de Dios. Yo creo que nada de lo que Dios nos da es gratuito, aunque muchas veces pensamos que es gratuito. Y yo compartía inclusive también el viernes el sábado con los hombres allá en San Luis, y les hablaba acerca de un versículo que leíamos en Isaías, que decía que compren sin dinero leche, ¿verdad? Y viene ahí varias cosas que también he compartido aquí. Y yo les decía: ¿cuándo puedes comprar sin dinero? ¿Alguien puede comprar sin dinero? Les voy a decir cómo puedes comprar sin dinero: cuando alguien más te lo paga. Y tú escoges, ¿verdad?, y compras sin dinero porque no traías, pero el que sea accesible para nosotros no quiere decir que alguien no tuvo que pagar por eso. Y aún la salvación, ¿verdad?, que decimos a veces el regalo de la salvación, y lo entendemos en un aspecto, ¿verdad?, porque es un regalo de parte de Dios para nosotros, pero fue algo que realmente costó, ¿verdad? Y que costó, pues fue un costo alto que Jesús pagó por nosotros. Y cuando leemos este versículo, ¿verdad?, estando persuadido de esto, que Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando leemos esta porción, pues somos animados, pero tenemos que meditar un poquito más en esas palabras, ¿verdad? Porque ¿cuántos no quieren? Yo creo que todos queremos que Dios termine la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, yo creo que una de las razones por las que estamos aquí es porque queremos que Dios continúe trabajando en la vida de cada uno de nosotros, que no se detenga la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. Y para todos nosotros tenemos esta promesa, ¿verdad? Esta promesa de que Él terminará
la obra que Él ha iniciado en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero nada más tomar unos momentos para que podamos meditar en esta palabra, porque nosotros, a diferencia de Dios, nos cansamos, ¿verdad? Aquí vemos a un Dios que dice, que está hablando de Dios como un Dios perfecto y un Dios que no deja a medias las cosas, ¿verdad? Y desde ahí ya nos golpea a algunos, ¿verdad? Así como, oh, tenemos que aprender de Dios, porque nosotros como hombres, mujeres, a veces no terminamos las cosas que iniciamos. ¿A alguien le ha pasado? De pura casualidad. A muchos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cansamos, ¿verdad? Porque nos desilusionamos, porque se nos acabaron los recursos, ¿verdad? Iniciamos ahí a construir algo y no calculamos bien y se nos acabó el dinero y pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Por diferentes razones nosotros como seres humanos no terminamos ciertas cosas, pero nuestro Dios no es así. Tenemos un Dios que no se desilusiona, ¿sí? Tenemos un Dios que no se cansa y tenemos un Dios que no se le acaban los recursos. A Dios no le sorprende que lo que yo estoy pasando, como decir, chin, no contaba con que iba a tomar esta decisión, que Jairo iba a tomar esta decisión, que iba a hacer esto. A Dios no le sorprende eso. Él tiene toda la sabiduría para poder, y todos los métodos y todas las formas para poder terminar la obra que Él inició en mi vida y que Él ha iniciado también en tu vida. Por eso es importante que nosotros podamos tener un concepto correcto de quién es Dios constantemente. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que aquí Pablo está diciendo, estoy convencido. Estoy convencido. Y déjame decirte que sería muy bueno que todos estuviéramos convencidos. Pero la realidad es que a veces llegamos a momentos de nuestra vida en que no estamos convencidos, ¿sí? En que al ver a veces las situaciones difíciles, al ver las situaciones que a veces no han cambiado, a veces al ver actitudes, ¿verdad? Vuelven actitudes en nuestro corazón, en otra persona, a veces podemos llegar a pensar que esa obra que Dios inició, tal vez Dios no la va a concluir. Y inclusive personas que dices, esta persona ya está totalmente lejos, ¿verdad?, de Dios, y podemos llegar a pensar que aquello que Dios había iniciado en un lugar, en una persona, en una familia, o inclusive en un negocio, esa palabra, esa promesa que Dios nos dio, que tal vez Dios no la va a cumplir, o que tal vez Dios no la va a realizar o concluir en nuestra vida, que tal vez no lo veremos con nuestros ojos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que Pablo dice, estando convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, ¿verdad? Y yo puedo ver en Filipenses se dice que es la carta, ¿verdad?, del gozo, aunque la escribe en la cárcel, parece totalmente contradictorio, pero parece que en los momentos, esas cosas, ¿verdad?, que a veces son confrontadas, que a veces parece que vamos a perder, son las que Dios quiere fortalecer, ¿sí? Cuando estás, ¿qué dices? Cuando dudas, ¿verdad?, que se puede producir gozo en tu vida, es precisamente lo que Dios quiere producir. Cuando dudas que puedes seguir confiando o seguir confiando, precisamente a través de las circunstancias que estás pasando, es lo que Dios quiere producir, es lo que Dios quiere fortalecer. Cuando parece que tu matrimonio ya no va a funcionar, es precisamente lo que Dios quiere confrontar, es lo que Dios quiere trabajar a través de esas circunstancias. Y ahí en Filipenses, quiero leerte así rápido algunos versículos, en la Nueva Traducción Viviente, Filipenses, ahí mismo capítulo 1, versículo 14, dice:
y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Como que no sé por qué como seres humanos a veces en nuestro caminar con Dios pareciera que funcionan al revés las cosas, ¿verdad? Cuando estamos bien, nos distraemos. Cuando nos está yendo bien en ciertos aspectos de nuestra vida, como que descuidamos esa parte y a veces nos alejamos de Dios o dejamos de caminar de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Pero cuando pasamos adversidades, es cuando nos acercamos a Dios, es cuando nos rendimos a Dios, es cuando volvemos a, Señor, creo en ti. Y aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Pablo dice, y dado que estoy preso por la causa de que la aflicción que estoy pasando, la dificultad que estoy pasando, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza. Ay, parece sorprendente, ¿no? Yo recuerdo una vez que nuestro pastor, el doctor Felipe, hubo una situación bien complicada y hasta salió una noticia que había un pastor en la cárcel que pidió una guitarra porque empezó ahí pues a cantar y a predicar en la cárcel por una situación que pues se levantó una persona, ¿verdad? Y le levantó un falso y se dio esa situación. Pero yo creo que en esa ocasión todos estábamos orando, ¿verdad? Orando como iglesias. Pues ahí todavía no éramos pastores nosotros, pero yo recuerdo que nosotros empezamos a orar como familia teníamos tiempos, ¿verdad? Algunos viajaban a León para poder orar y aquí dice Pablo, la mayoría de los creyentes de ese lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Y básicamente este es el contexto de esta frase, de esta porción, de esta promesa. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Porque todos decimos, ay, qué padre, ¿verdad? Sí, el que comenzó la buena obra. Pero déjame decirte que a veces para que Dios perfeccione su obra, lo que Él comenzó, va a confrontar nuestra vida, va a confrontar nuestros corazones. Y yo me he dado cuenta que cuando Dios está tratando algo en mi corazón y yo tomo la determinación de decir, ok, Señor, voy a hacer lo que tú dices, voy a creer en ti, voy a confiar, voy a dar el paso, no sé, voy a perdonar, tenlo por seguro que va a llegar el momento en que eso va a ser probado. Y cuando llegue el momento de ser probado, yo platicaba precisamente el día de hoy con mi esposa y le decía, yo quiero estar listo. Yo no quiero esperar a que llegue el momento de la prueba para salir bien, sino yo quiero que desde el día de hoy ya mi corazón sea libre para poder enfrentar esa situación, ¿sí? Para poder enfrentar en ese momento y que en ese momento no me cueste trabajo, porque yo ya estoy convencido, ¿sí? Estoy convencido. Esta actitud de Pablo de estar convencido le ayudaba a enfrentar todas las circunstancias por las cuales estaba pasando, ¿sí? Esa actitud es, estoy convencido que el que comenzó la obra la va a terminar en mí, le ayudaba a ver las dificultades desde otra perspectiva. Tanto que hoy tenemos estos recursos, claro, era guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, pero va relacionado con lo que él está experimentando. Y Pablo dice en Filipenses 1:14, dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Ahí mismo capítulo 1 versículo 25, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Fíjate, constantemente Pablo diciendo, estoy convencido, estoy persuadido,
de que aquí dice, estoy convencido de que seguiré con vida. Fíjate hasta qué punto Pablo tenía claro que todavía tenía que continuar con el llamado y con el propósito de Dios sobre su vida, que dice, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándoles a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Ahí mismo Filipenses capítulo 2 versículo 24 dice, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. El Señor me ha dado ¿qué? La confianza. Es evidente que Pablo tenía una confianza no en su capacidad, no en sus posibilidades, sino en Dios. ¿Sí? Pablo tenía puesto los ojos en Dios, tenía puesta su vista en Dios y no en sus circunstancias. Y si Dios le había dado una palabra, si Dios le había dado una instrucción, y si él sabía que todavía no ha llegado a cumplir esa instrucción, no por desobediencia, sino a veces por la dificultad, la resistencia, pero él sabía que Dios le iba a dar, le iba a ayudar a poder cumplir lo que le había llamado a hacer, las promesas que Dios les había dado. De hecho, Pablo creo que es el más indicado para decir estas palabras, porque es el que Dios usa para iniciar la iglesia con los filipenses, con los de Filipo. Sí. Tenemos ese relato en Hechos, creo que es Hechos, no sé si el 6 o el 11, pero habla acerca de cómo él es impedido, ¿verdad?, a ir a cierto lugar por el Espíritu Santo, y él recibe una visión de un hombre, y él entiende que este hombre es de esta zona, ¿verdad?, y tiene que ir a predicarle ahí. Y cuando llega a ese lugar dice que no llega a la sinagoga, me parece, porque creo que no sé si no lo dejaron, no recuerdo bien, pero la cosa es que él va a la orilla de un río donde se estaban juntando para estar escuchando la palabra de Dios. Y ahí conoce a una mujer que vendía, ¿verdad?, ciertas telas creo que eran color púrpura, que eran muy caras, y hablaba acerca de una mujer que tenía recursos, y es a través de esta mujer que se inicia esta obra con los filipenses. Y es el más indicado para él decir estas palabras: estoy convencido que el comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esta confianza de Pablo viene de conocer realmente a Dios. Yo me he dado cuenta que cuando yo dejo de tener una comunión con Dios, cuando yo dejo de buscar a Dios, comienzo a dejar de conocerle. Mire, la vida cristiana es una vida activa. Si tú pausas algo de Dios, no quiere decir que tú dices, le voy a pausar y cuando regrese voy a continuar en donde me quedé. No sucede así en Dios. Cuando tú pausas algo en Dios, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Y ese es el problema, que a veces no nos damos cuenta y que no atendemos las cosas de Dios con urgencia, sino que a veces le damos desidia, a veces no las concluimos y pensamos que cuando regresemos va a ser nuestra misma condición. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, ¿cómo regresó el hijo pródigo? Regresó en ruinas, ¿verdad? Qué bueno que hubiera regresado, que hubiera entrado en sí y hubiera tenido todavía recursos, parte de la herencia, pero no. Él llega en ruinas. Cuando leemos Romanos capítulo 12, dice que no nos moldeemos a este siglo, sino que seamos transformados. Si nosotros no vivimos una transformación constante, entonces vamos a ser moldeados, no hay término medio. Si tú dejas de experimentar una transformación en tu vida, entonces lo que vas a empezar a experimentar es a ser moldeado a este mundo. Entonces nosotros tenemos que permanecer activos en nuestra relación con Dios. No existe una relación y un caminar con Dios pasivo.
El decir yo me la voy a llevar tranquilo, creo que hasta aquí es suficiente. No, porque nos acercamos a un Dios santo, nos acercamos a un Dios justo que constantemente el estar cercanos a Él va a confrontar nuestra vida. Es una consecuencia, no es algo que Dios se esfuerce en hacer en nosotros, el decir, voy a estar ahí confrontando tu vida. No, es algo que simplemente es su santidad, es su justicia, que por el simple hecho de yo acercarme a Dios, mi vida va a ser confrontada. Pero si yo me alejo de Dios, entonces mi vida deja de ser confrontada y comienzo a caminar de acuerdo a mis criterios, comienzo a caminar de acuerdo a mis estándares, comienzo a caminar de acuerdo a los estándares de esta tierra, y es ahí donde comienzo a ser moldeado. Y no solamente a ser moldeado, sino todas las partes en el Nuevo Testamento donde la Biblia nos anima a ser renovados, va conectado con nuestras tendencias, con nuestras costumbres, con nuestra manera pasada de vivir. Ni siquiera tiene que ver con que el mundo me va a enseñar a pecar, el mundo me va a enseñar a hacer cosas que no le agradan a Dios. No, tiene que ver con aquellas cosas que batallamos, con nuestros impulsos, con nuestros deseos, que vamos a empezar a ser controlados por ellos cuando dejamos de ser transformados, cuando dejamos de conocer a Dios. Es importante que nosotros estemos conociendo a Dios, estemos buscando conocerle más. Pablo declara esta promesa de Dios, no solo quien comenzó la obra, de que él está convencido. Esta declaración de Pablo, esta confianza de Pablo, no solamente viene de conocer quién es Dios, un Dios que no se le acaban los recursos, un Dios que no se cansa, un Dios que no se, que como tú y yo, ¿verdad? Que se agüita y dice, no, ya no voy a seguirle. No, sino Pablo no solamente ve a ese Dios para estar seguro de que Él terminará la obra, sino también ve en quiénes son los que comenzó la buena obra. Y al ver la vida de los filipenses, Pablo dice, está como que los dos ingredientes necesarios para que una obra sea terminada. Está el Dios que tiene todos los recursos, está el Dios que no se cansa, está el Dios que no se decepciona, pero también están los filipenses. Los filipenses, ¿quiénes son los filipenses? Porque eso es parte fundamental de poder recibir esta promesa para nuestra vida. Los filipenses que se mantuvieron firmes a pesar de las dificultades. Pablo habla en diferentes porciones de la Biblia acerca de los filipenses, de que eran colaboradores de ellos. De hecho, esta carta específicamente a los filipenses se distingue de las otras cartas que Pablo escribe, ¿verdad?, a los efesios o a otras iglesias. Se distingue por ser una carta más informal, más íntima. Y Pablo inclusive le dice a los filipenses, aun cuando otros no me apoyaron, ustedes colaboraron. A pesar, ¿verdad?, en medio de la necesidad y de la pobreza, ustedes me ayudaron. Ustedes siguieron colaborando. Y habla acerca de la actitud de los filipenses. Habla acerca de la fidelidad, de la perseverancia de los filipenses frente a las circunstancias, frente a las dificultades, el seguir siendo usados por Dios, el seguir creyendo en Dios, el seguir confiando en Dios. Y si tú dices, ok, yo quiero que Dios termine la obra que Él comenzó en mi vida, pues tiene que haber en ti la misma disposición, la misma actitud que hubo en los filipenses. Porque qué fácil decir, sí, es que Dios tiene todos los recursos, es que Dios, claro, que Dios va a terminar la obra, ¿sí? Pero no olvides que esta palabra es para aquellos que han decidido permanecer. Por eso hace un par de reuniones yo compartía del versículo 21,
aquí mismo en este capítulo 1, un versículo bastante conocido que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando nosotros lo leemos somos animados, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo dice: para mí, porque hay muchos, para muchos no es así, pero para mí sí. Para mí el vivir, ¿verdad? Es Cristo, y aún el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para nuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde nuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Pero dice Pablo, para mí siempre está condicionado a una actitud que debemos de tener. No para todos el vivir es Cristo. Hay unos que ya desean partir. Hay unos que ya no desean continuar. Pero Pablo dice: para mí no sé qué escoger, dice. No sé qué escoger. Ahora, tú dices, él dice: está avanzando la obra, le está yendo bien, a todos les cae bien, es famoso. No, Pablo lo está diciendo en la cárcel. Y él está diciendo en la cárcel, donde sabe que hay sufrimiento, donde sabe que a lo mejor no le está yendo bien. Él está diciendo: no sé qué escoger. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, la perspectiva acerca de lo que Dios inició. Él sabe que lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer no se compara con lo que él está experimentando. Y es ahí donde nosotros debemos de comenzar a poder experimentar en nuestra vida, abrazar en nuestra vida el ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios, el estar convencidos, el seguir confiando en Dios, en lo que Dios hará, y que no tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestras limitaciones. Tiene que ver con quién es Dios y dónde está mi corazón. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también alcanzado, ¿verdad?, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros seguimos abrazando lo que está atrás y no avanzamos a lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No avanzamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a la instrucción que Dios nos ha dado, sino seguimos abrazando nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias siguen determinando nuestras decisiones. Pero Pablo dice: yo olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. Este es Pablo hablando. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Pero déjame decirte, el que está hablando aquí es alguien que está en la cárcel, pero es alguien que ha experimentado una provisión de Dios
en medio de la dificultad. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Dios comenzó, Él terminará. Si el problema es que muchas veces no dejamos que Dios sea el que comience en nosotros, sino muchas veces lo comenzamos nosotros, a nuestra manera, en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría. Y por lo regular, lo que comienza el hombre no tiene la garantía de que termine. Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos. Ahora sí voy a comenzar a buscar a Dios, y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero a veces lo estás comenzando tú. Y cuando Dios viene y quiere comenzar algo, a veces nos resistimos. Pero cuando soy yo, me emociono, ¿verdad? Si tú quieres estar convencido de que Él terminará su obra en ti, tienes que comenzar a confiar en Él. Tienes que comenzar a conocerlo, a tener una relación más real, más profunda, más abierta con Dios. Conocer su palabra y su revelación. Miren, el problema no es que no tengamos revelación de quién es Dios. Aquí está la revelación de quién es Dios. Ese no es el problema. El problema es que no tenemos fe en la revelación de Dios. No creemos y no abrazamos lo que Dios a veces habla en nuestro corazón. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 5 versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, ¿a fuerza de qué? De práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo he querido dejar de compartir acerca de Romanos 12, pero no sé por qué en todos lados lo estoy metiendo. Romanos 12, cuando dice que no seamos moldeados, sino que seamos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser renovados? ¿Para qué va a ser nuestra mente renovada? Acuérdense del versículo. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, obviamente la voluntad de Dios es terminar su obra en nosotros, es continuar su obra en nosotros. Obviamente esa es la voluntad de Dios. Y entendíamos que el renovar nuestra mente no tiene que ver con que cambies los pensamientos, ¿verdad? Voy a pensar bien. Hay algunas técnicas que he escuchado, ¿verdad? Pero a lo mejor pueden ayudar. Pero no, ese versículo no está hablando de eso. Está hablando acerca de cambiar nuestra manera de procesar la información para poder decidir cuál es la voluntad de Dios. El proceso que hay en mi mente para yo decidir cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. A mí me llama la atención cómo a veces personas están convencidas de que la voluntad de Dios es la decisión que están por tomar. Que la voluntad de Dios es dejar a su familia. Que la voluntad de Dios a veces es salir de un lugar. Miren, yo no veo ningún versículo en la Biblia que hable acerca de salir de un lugar, de salir de la casa de Dios. Lo que yo veo en la Biblia es que nos perdonemos. Eso es lo que yo sí veo en la Biblia. Pero muchas veces nuestra manera de pensar llega a veces a conclusiones de cuál es la voluntad de Dios, cuando a veces
estamos lejos de la voluntad de Dios. Y fíjate lo que el versículo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El que nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios, o sea, eso no va a suceder de un día para otro, sino a estar constantemente expuestos a su palabra. Y no solamente expuestos a estar escuchando, sino este versículo dice: a fuerza de práctica. A fuerza de práctica. Es la manera en la que vamos a poder llegar a que nuestra manera de pensar sea totalmente transformada. Si tú de vez en cuando tomas el consejo de Dios para tu vida, eso no es práctica. Constantemente vas a estar batallando y constantemente vas a estar equivocándote en cuál es la voluntad de Dios. Tú tienes que estar practicando. Tú tienes que estar practicando. Cuando Dios te da una manera en la que debes de actuar, una manera en la que debes de decidir, no es para que solamente lo hagas una ocasión. Si Dios te habla acerca del perdón, entonces prepárate para practicar el perdón. Desde la más mínima ofensa hasta las heridas más profundas que podamos experimentar, tú debes de practicar el perdón, para que entonces tú conozcas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando practicamos su palabra. Así que Dios, claro que si Él comenzó la obra en nosotros, la buena obra la perfeccionará. Porque hay alguien, si hay alguien que comienza la buena obra, también hay alguien que inicia la mala obra. Y ese también está dispuesta a perfeccionarla en nosotros. Pero el que inicia la buena obra siempre va a ser Dios. Ahí no podemos tener duda de que fui yo. Sí, y ahí debe estar nuestra perspectiva de que no somos nosotros los que iniciamos la buena obra. No soy yo el que inicia la buena obra en mi vida, sino es Dios que me confronta, es Dios el que me habla y comienza procesos en mi vida, comienza temporadas en mi vida, y si Él las comienza, Él las va a terminar. Pero mi vista, mi enfoque tiene que estar en que es Dios el que está obrando. Y si es Dios el que está obrando, Él se encargará de seguir trabajando en mi vida. Yo solamente tengo que mantenerme, así como Dios está accesible a nosotros, yo tengo que mantenerme accesible a Dios. Así como Dios se mantiene cercano a nosotros, yo tengo que mantenerme cercano a Dios. Yo tengo que colaborar con Dios para que Él siga obrando en mi vida. ¿Qué cosas Dios ha iniciado en tu vida? ¿Qué cosas Dios ha iniciado en tu familia? Tu primer enfoque tiene que estar en, primero, que es Dios el que la inició. Y estar convencido que si Dios inició algo, Él, ¿quién? Él lo va a terminar. Ni siquiera yo me encargo de determinar cuándo Dios va a terminar eso en mi vida. Simplemente yo tengo que tener la actitud correcta, el enfoque correcto, a pesar de las dificultades, no quejarme. A pesar de ciertas situaciones, a Dios no se le sale nada de su control. Pero a veces nuestra vida pareciera como, es que creo que a Dios se le olvidó. Como que Dios se le olvidó que me había hablado, como que Dios se le olvidó que me había dado una promesa, como que a Dios se le olvidó
y a veces nos alejamos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y pareciera que todas esas cosas que estamos pasando, parece que nos están alejando más, pero no nos damos cuenta que son las cosas que Dios precisamente quiere usar para acercarnos. Tú no te estás dando cuenta. Mira, parecía que a Jonás, ¿verdad? Se lo había tragado un pez y parecía que hasta ahí llegó. Y yo creo que le estaba orando: Señor, pues si quieres ya llévame a tu presencia, ¿verdad? Pero Jonás no sabía que precisamente ese pez lo estaba llevando exactamente al lugar donde Dios lo quería llevar. José el soñador, sus hermanos lo venden como esclavo. Parece ese sueño que Dios le había dado, que Dios lo iba a poner en alto, que Dios lo iba a usar, que Dios le iba a dar gracia, parece que va en dirección totalmente contraria. Pero precisamente esas circunstancias Dios las está usando para llevarlo al lugar donde Dios quería llevarlo y para que se cumpliera su propósito. Parece que haya gracia, ¿verdad? Parece que va bien, pero lo meten a la cárcel. Y otra vez pareciera que va totalmente en contra a la dirección a donde Dios lo quería llevar, pero precisamente Dios iba a usar esas circunstancias para ponerlo en el lugar donde Dios lo iba a usar, donde Dios lo iba a levantar. Nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta. Si tú permaneces, si tú honras a Dios, si tú obedeces a Dios, no importa las circunstancias, tú tienes que estar convencido que Dios se va a glorificar. Pero tú mantente en lo que Dios te ha mandado a hacer, en lo que Dios te ha dicho que hagas, en lo que Dios te ha dicho que permanezcas. Ni siquiera tenemos que ir a: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo estoy seguro que tú ya sabes qué es lo que Dios te ha dicho que hagas. Esto ni siquiera se trata de, bueno, ahora sí voy a prestar atención. No, se trata simplemente que retomes lo que Dios te ha mandado a hacer, que atiendas lo que Dios te ha dicho que atiendas. Por más insignificante que parezca, tú atiendes lo que Dios te ha dicho que atiendas y toma la actitud correcta frente a las circunstancias que estás pasando, para que tú puedas, así como Pablo, decir: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Por qué no oramos el día de hoy? Yo les compartía esto, iniciaba porque precisamente estábamos allá en San Luis y yo veía la congregación allá en San Luis. Y yo, de las primeras veces que visité allá, fue en otro lugar, en otro auditorio mucho más pequeño, ¿verdad?, que ellos iniciaron. Y realmente Dios me animó mucho al estar allá. Algunos conocen a la familia de Joseph, ¿verdad?, a sus hijos. Y algo que me ha estado pasando en los últimos años es ver cómo el corazón de las personas que están sirviendo a Dios también está siendo cambiado, ¿sí? Y lo he identificado en varios lugares, en varias congregaciones, varios pastores, aún en su manera de predicar. Lo he identificado, digo, no sé qué le pasó a este pastor, pero es otro, ¿verdad? Porque el que comienza la buena obra no se ha cansado, no se ha decepcionado. El que comenzó la buena obra no se le han agotado los recursos, no le ha tomado por sorpresa las enfermedades, las dificultades, las carencias por las que estamos pasando. No se le han acabado las formas ni los métodos. Tenemos un Dios que es suficiente y sigue siendo suficiente, y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y experimentando,
Dios cumplirá sus promesas. Dios hará su obra. Si hay algo que le has tenido que entregar a Dios, no dudes en seguir confiando que Él tiene el control. Si hay un tema de tu salud que a lo mejor estás batallando, no dudes. Si no puedes levantar tus manos y decirle: Señor, gracias, porque tú terminarás tu obra en mi vida. Si tu matrimonio, tu hogar está siendo golpeado, vuelve a levantar tus manos a Dios y decirle: Señor, gracias, porque tú seguirás obrando en mi vida, en mi familia. Y podemos volver a confiar en Dios y aprender de Él. Aprender de Él para continuar con las cosas que Dios nos ha dado, para continuar con las cosas que Dios quiere hacer, lo que Él quiere producir, los beneficios que Él quiere producir en nosotros. Él usará personas, cosas, circunstancias, condiciones para poder formar en nosotros su propósito y su voluntad. No dudemos de que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Rey, que Él sigue teniendo control sobre todas las cosas, ¿sí? Y si tu vida le pertenece a Dios, no dudes que Él está atrás. Él está detrás de todo lo que estás viviendo y experimentando. Pero ¿cómo si me está doliendo? Pero ¿cómo si estoy batallando? Dios está detrás de todo lo que tú estás experimentando. Y si Él está detrás de eso, entonces yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar convencido, ¿sí? Yo puedo, en medio de la tribulación, gozarme. Yo puedo, en medio de cada circunstancia, dar gracias a Dios. Vamos, ponte de pie y comienza a orar, a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Comienza a poner tu vida delante de Él. En la condición que se encuentre tu vida, en la condición que se encuentre tu corazón, el día de hoy ponla delante de Él. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está, Señor, mi necesidad. Aquí está mi aflicción. La pongo delante de ti, Señor. La pongo delante de ti, Señor. No quiero ser yo el que crea que va a solucionar esta situación. Quiero confiar en que tú, Señor, vas a tomar, tienes el control de esta circunstancia. Que a lo mejor no ha ayudado mi actitud, a lo mejor no he cooperado, Señor, contigo. A lo mejor he estorbado, Señor, con mi actitud, con mis intentos de poder solucionar algo. Y al contrario, Señor, he empeorado más la situación. Hoy decido confiar una vez más en ti, en tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos estar convencidos de que tú vas a seguir obrando, Señor. Que tú seguirás terminando, tú seguirás perfeccionando lo que has iniciado en cada uno de nosotros. Tú eres fiel y poderoso, Señor. Tú eres fiel y poderoso. Y si nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor, de aquí en adelante, Señor, con más entendimiento de lo que tú estás haciendo, podemos abrazar tu voluntad. Podemos abrazar tu propósito y podemos experimentar, Señor, la fe, la confianza, el gozo, la paz que solamente tú puedes darnos. Señor, tú vas a comenzar, Señor, a obrar, Señor, de acuerdo
en la manera en la que estemos dispuestos a poder abrazar tu voluntad. Pero si tú comienzas, Señor, a trabajar en nosotros, veremos tu gloria, Señor, veremos tu favor, veremos tus bendiciones sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que edificas. Eres tú el fundamento, Señor, de nuestra vida. Y todo lo demás que pueda ser construido, Señor, si lo hacemos con valor, si lo hacemos buscando las cosas correctas, Señor, no serán derrumbadas. Todo lo demás que pueda ser construido sobre este fundamento, nuestra confianza en ti, abrazando tu voluntad, obedeciendo, Señor, tus propósitos, tus instrucciones, todo lo demás que pueda ser construido, Señor, no será derrumbado. Todo lo demás que tú uses a través de otras personas para construir sobre nuestra vida no será derrumbado, sino va a agregar, Señor, a tu obra. Va a agregar valor, significado, todo aquello, Señor, que podamos sumar. Pero lo más importante eres tú en nuestra vida, Señor. Es estar rendidos a ti. Te damos gracias, gracias, Señor. Yo no sé para quién es esta palabra, Señor, pero yo decido abrazarla para mí. Que tú terminarás aquello que has iniciado en mi vida y que voy a colaborar contigo, Señor. Si alguien más abraza esta palabra, Señor, yo sé que tú darás y suplirás todas nuestras necesidades, de acuerdo, Señor, a tu poder, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, a tus riquezas. A ti no se te acaban los recursos, a ti no se te acaban las fuerzas. Tú eres una fuente inagotable, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios por su palabra.